Buenas tardes, estimadas estudiantes. A continuación les voy a presentar el módulo correspondiente a la parte de espectroscopía. Espero que este módulo les pueda servir para la realización de su taller. ¿Listo? Entonces empecemos pues. Resulta que seguramente ustedes han escuchado mencionar acerca de la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía ultravioleta, la espectroscopía de masas, resonancia magnética nuclear, etcétera, ¿cierto? Pues todo esto, todas estas técnicas espectroscópicas utilizan la radiación electromagnética, ¿cierto? Radiación electromagnética. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, digamos, a la luz de tipo visible, pero hay también otra luz que tiene diferentes, digamos, longitudes de onda, ¿cierto? Entonces, normalmente esas ondas son portadoras de energía, como indica acá, y digamos que dependiendo de la onda en la que estemos hablando, así va a depender la cantidad de energía que tenga. Entonces, acá tenemos nuestro espectro electromagnético. Hay ondas de longitud de onda demasiado grandes, por ejemplo las ondas de radio. ¿Qué es la longitud de onda? La distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles. Las ondas difieren, ¿cierto?, en su longitud de onda. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio tienen una gran longitud de onda. Las ondas microondas ya digamos que son más pequeñas. Y así sucesivamente hasta que llegamos a los rayos gamma, que tienen una longitud de onda muy pequeña. Si ustedes se fijan acá en esta línea, tenemos las longitudes de onda. Para los rayos o para las ondas de radio, la longitud de onda son 10 a la 3, 10 a la 3, o sea, es un número muy grande. Mientras que en contraste hacia el otro lado tenemos los rayos gamma, que son ondas de longitudes de onda muy pequeñas. Fíjense acá, 10 a la menos 12 metros, o sea, son números muy pequeños, ¿cierto? Entonces, normalmente esas ondas tienen asociado una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia que tan rápido se repiten y también una temperatura o una energía, ¿cierto? Entonces, entre más rápido se muevan y menos longitud de onda tenga, la energía va a ser mayor. Y entre más longitud de onda tengan, la frecuencia, ¿cierto?, va a ser menor y también la energía. Eso tenemos que tratarlo de recordar porque, digamos, es la base de todas estas técnicas. ¿Listo? Entonces, miremos. Resulta que el espectro electromagnético se divide, ¿cierto? Se divide en varias zonas. Entonces tenemos la que nosotros, digamos, tenemos como más interiorizada, es la zona del visible, ¿cierto? Zona del visible. ¿Por qué? Porque esa es la que nos permite ver los objetos que nos rodean, ¿cierto? Pero también hay otras ondas, otras regiones del espectro electromagnético que seguramente nosotros hemos, digamos, escuchado mencionar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las microondas, o por ejemplo los rayos X, o por ejemplo la luz ultravioleta, o la radiación infrarroja. ¿Listo? Bueno, normalmente la espectroscopía se encarga de estudiar la interacción entre la materia y la luz, ¿cierto? La luz de qué longitud de onda, de cualquiera, ¿cierto? De cualquiera. Acá estaba tratando un poco como de mejorar el espacio que me da la cámara para que puedan ver los títulos, pero parece que es un poquito complicado. Bueno, listo. Entonces, ¿qué les decía? Vamos a dejarlo así. Que la espectroscopía estudia la interacción entre la materia y la luz, ¿cierto? Las diferentes ondas transportan diferentes cantidades de energía, ya se los había dicho, y conducen a diferentes tipos de interacciones con las moléculas orgánicas.
Entonces, ¿para qué sirve, digamos, estudiar ese tipo de interacciones? Para determinar la naturaleza de una sustancia. ¿Listo? La naturaleza de una sustancia. Bueno, veamos entonces cómo es el proceso general. Resulta que normalmente cuando nosotros queremos estudiar una muestra, hacemos incidir luz de un rango determinado de longitudes de onda y la hacemos pasar pues por una cubeta, digamos, que contiene nuestra muestra, que está representada acá en color rosadito, ¿cierto? Después de eso lo que hacemos es que cuantificamos el porcentaje de luz transmitida, perdón. Es decir, nosotros metemos una luz incidente con una intensidad, la muestra absorbe parte de esa energía para determinados procesos que veremos más adelante y devuelve la cantidad que le sobra. Es decir, eso lo devuelve como luz transmitida. Si nosotros conocemos cuánta luz hicimos incidir sobre la muestra y le restamos la luz que fue transmitida por la muestra, sabemos cuánto absorbió esta, ¿cierto? Entonces, eso nos permite determinar ciertas características de las muestras analizadas. ¿Cómo es un espectrofotómetro de forma muy general? Los espectrofotómetros normalmente son conformados por una lámpara. Acá se muestra como un bombillo, ¿cierto? Esa lámpara tiene un filamento y normalmente pueden ser de tungsteno o de deuterio. El de tungsteno tiene ondas que varían entre 290 y 900 nanómetros, su longitud de onda. Y el deuterio tiene ondas que varían entre 210 y 370 nanómetros, su longitud de onda. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos esa lámpara, ¿cierto? Y hacemos que todos esos haces de luz que ella me bota pasen por una rendija que se llama colimador. Esta solamente deja pasar la luz que viene en dirección recta para este caso. Después pasa un monocromador. Ese monocromador es un prisma que puede ser de vidrio o de cuarzo. Y él lo que hace es simplemente coge esta luz y la descompone en sus diferentes longitudes de onda. Recuerden que esto es un rango, digamos, amplio. Este es un rango más pequeñito y esto es todavía, digamos, las formas en que se puede descomponer más ese rayo de luz. Una vez que ya tenemos descompuesto este rayo de luz, lo que hacemos es coger uno solo o un rango muchísimo más pequeño de longitudes de onda, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, mostramos el del color verde en el visible, ¿cierto? Y hacemos incidir este rayo de luz sobre la muestra. Acordémonos que incide una cantidad y parte es absorbida por la muestra y parte de esa luz es desechada o transmitida por la sustancia. Entonces, la diferencia entre esto menos esto me da lo que absorbió la muestra. Esto es pasado a un detector. El detector lo que hace, como su nombre lo indica, es detectar la señal, pero normalmente esa señal es pequeña. Entonces lo que se hace es con un fotomultiplicador se multiplica la señal y eso ya me es traducido al espectro. Ahorita más adelante vemos cómo es cada espectro. ¿Listo? Bueno, ahora veremos un poco porque no me quiere coger. Bueno, ahora, ¿para qué utiliza, digamos que la molécula ese tipo de radiaciones? Pues lo utiliza, ¿cierto? Para producir una excitación. ¿Qué tipos de excitación se pueden producir en la muestra? Una excitación electrónica es cuando los electrones saltan de niveles bajos de energía a niveles altos de energía.
Una excitación rotacional es cuando las moléculas o los enlaces mejor empiezan a rotar alrededor, digamos, de un átomo principal. También podemos tener cambios en el spin nuclear. Ustedes saben que el núcleo puede girar en un sentido o en el otro. Entonces, cuando se produce un cambio en el spin, eso también nos da una información. También se pueden producir deformaciones de enlace, donde los enlaces pueden acortarse, alejarse, cambiar de ángulos entre diferentes, átomos, etcétera. O también se puede producir la ionización de la molécula, es decir, la energía es tanta que un electrón salta afuera de la molécula y se queda, lo que queda, forma un ion. ¿Listo? Entonces, esa es, la forma en que las moléculas pueden utilizar esa radiación que absorben. Dependiendo del tipo de radiación, se va a producir cierta interacción. Entonces, especifiquemos ya para el caso de cada técnica qué es lo que pasa. Cuando irradiamos con rayos X, lo que obtenemos es que las moléculas se ionizan. Con luz visible lo que obtenemos es transiciones electrónicas, ¿cierto? O sea, los electrones saltan de orbitales atómicos de baja energía a orbitales atómicos o moleculares de alta energía. También tenemos radiación infrarroja. Esta radiación lo que provoca es la deformación de los enlaces químicos. O también tenemos la radiación microondas. Lo que provoca es rotación de los enlaces, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos, transiciones de spin electrónico, es decir, esto en la resonancia magnética nuclear, y esto es simplemente lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando el spin cambia, está rotando para un lado y cambia hacia el otro. ¿Listo? Bueno, ahora veamos, dependiendo de la técnica espectroscópica, qué información se puede sacar. Entonces, por ejemplo, rayos X, se puede sacar información acerca de la estructura total de la molécula. Esta es de las espectroscopías más completas que hay. Entonces, total de la molécula, incluyendo la estereoquímica. La estereoquímica, que es la distribución que tienen los átomos en la molécula, ¿cierto? Cómo están distribuidos en su espacio tridimensional. La técnica espectroscópica de ultravioleta visible. Con ella podemos ver si hay grupos cromóforos en la molécula. ¿Cuáles son esos grupos cromóforos? Los que tienen dobles enlaces conjugados, que ustedes ya saben qué es eso, y también los que contienen pares de electrones libres en uno de sus átomos. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre son átomos que tienen pares de electrones libres. El infrarrojo lo que tiene son grupos, lo que me permite obtener son los grupos funcionales que hay en la molécula, ¿cierto? Y el otro es la espectrometría de masas. Esta me permite determinar el peso molecular de la sustancia y también algunas subestructuras asociadas a esa sustancia. Y la resonancia magnética nuclear, esta también es una técnica muy completa, al igual que rayos X, me permite determinar grupos funcionales, subestructuras, conectividades, estereoquímica, etcétera, ¿cierto? O sea, me da un mapa completo de la sustancia. ¿Listo? Bueno, veamos los rayos X, porque son importantes. Resulta que los rayos X corresponden a una radiación electromagnética de longitud de onda corta, ¿cierto? O sea, tiene mucha energía. Son rayos invisibles. Nosotros cuando nos vamos a tomar una radiografía no vemos los rayos, ¿cierto? Entonces son invisibles. Pero son tan potentes que son capaces de atravesar los cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. Entonces, por ejemplo, ellos son tan potentes que pueden atravesar, ¿cierto? Los músculos. Nosotros en la mano tenemos músculos acá. Fíjense que esos casi ni se notan, ¿cierto?
Pero también tenemos los huesos tienen mayor densidad que los músculos, entonces es más difícil para los rayos X atravesarlos, por eso aparecen acá sombreados, digamos con un colorcito más oscuro. ¿Listo? Entonces, por eso son importantes, digamos, este tipo de herramientas, por ejemplo, en áreas como la medicina. ¿Listo? En química también es muy importante la radiación de rayos X, porque me permite determinar la estructura de sustancias sólidas o cristalinas. Las cristalinas me dan una mayor información, mientras que muestras sólidas amorfas me dan buena información, pero no tanta como la de las cristalinas. Entonces lo que se desea normalmente para caracterizar un buen compuesto es poderlo cristalizar de forma que se pueda leer con rayos X. ¿Listo? Bueno, veamos el espectro ultravioleta visible. Acá solamente les muestro el visible, pero normalmente, digamos, el espectro ultravioleta visible va de 160 nanómetros a 780 nanómetros, y dentro de ese grande el visible va de 400 a 780. A veces depende de unas fuentes bibliográficas que le colocan, digamos, digamos, el tope final acá en 750, y a veces pues otras se lo colocan en 780. Para nuestro curso vamos a tomarlo como 780. Entonces, las longitudes de onda de la radiación ultravioleta visible van de 160 a 780 nanómetros. ¿Listo? ¿Qué podemos observar en la espectroscopía ultravioleta visible? Los grupos cromóforos, o sea, saber si hay grupos cromóforos. ¿Qué significa grupos cromóforos? Que tienen dobles enlaces conjugados y también tienen heteroátomos, ¿cierto? O sea, átomos diferentes al carbono, que pueden ser oxígeno, nitrógeno, azufre, etcétera, ¿cierto? Y que tienen pares de electrones libres no compartidos. Aparentemente podríamos pensar que los grupos cromóforos son poquitos, pero sabemos que se llaman cromóforos porque son los responsables del color. Y si nos fijamos, todo nuestro alrededor tiene color, o sea que la cantidad de grupos cromóforos que hay son muchos, ¿cierto? Bueno, ahora miremos también cuál es, digamos, la ventaja de la espectroscopía ultravioleta visible. Resulta que este tipo de espectroscopía me permite la cuantificación de una sustancia en diferentes, digamos, en solución, ¿cierto? Entonces yo tengo mi sustancia y lo que hago es disolverla en determinados volúmenes de agua, ¿cierto? De determinados volúmenes de un líquido, y la disuelvo en diferentes concentraciones. Entonces yo puedo determinar la concentración de cada sustancia en cada una de las cubetas utilizando una ley que se llama la ley de Lambert-Beer, ¿cierto? La ley de Lambert-Beer. Aquí que tengo que la absorbancia, es decir, la cantidad de luz que absorbe mi muestra, va a ser proporcional a epsilon, que es una constante que se llama coeficiente de extinción molar, que es característico de cada sustancia, por la concentración, por L, que es lo que tiene que atravesar, o la distancia que tiene que atravesar el haz de luz por la muestra. Normalmente estas cubetas son de 1 centímetro, digamos, de largo, entonces este L normalmente es 1 centímetro. Y la concentración que obtengo la obtengo en moles por litro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la absorbancia, porque la mido en el espectrofotómetro, tengo epsilon, que lo encuentro en la literatura, y tengo este L, ¿cierto? Que es 1 centímetro normalmente, puedo despejar C, que es la concentración, y así cuantificar la cantidad de sustancia en cada una de estas cubetas. ¿Listo? ¿Cómo se ve el espectro ultravioleta visible? Normalmente se ve como una gráfica de longitud de onda versus
digamos, el logaritmo de epsilon. Allí que me va a dar un espectro que es este. Pensemos que no tenemos este compuesto, no tenemos la estructura, y entonces lo que hago allí es ir a unas tablas. Voy a las tablas de ultravioleta visible y miro qué absorbe entre digamos 225 y 240 nanómetros, más específicamente donde está la máxima longitud de onda, ¿cierto? En este caso sería 200, en este caso sería 230, ¿cierto? Entonces voy hasta allá y lo que hago es mirar que esto corresponde a un anillo aromático. ¿Listo? Posteriormente entonces voy a la otra longitud de máxima absorción. Esto es, digamos, según las tablas, donde absorben las cetonas, ¿cierto? Entre 180 y 195. Entonces tengo acá el grupo CO de una cetona. Entonces, ¿qué pasa? Sin conocer esta sustancia, yo ya sé que tengo acá mi cetona y tengo mi tengo mi cetona y también tengo mi grupo aromático, ¿cierto? Entonces cetona, aromático, cetona. ¿Listo? Bueno, ahora miremos otro tipo de espectroscopía, que es la espectroscopía infrarroja. ¿Listo? Entonces, esta espectroscopía está dividida en tres franjas también. La del infrarrojo cercano, ¿cierto? Esa está entre 780 y 1400 nanómetros. Se llama, como les decía, infrarrojo cercano y se representa como IRA. ¿Listo? El otro tipo de espectroscopía es, o el otro rango es infrarrojo medio. Corresponde a 1400 a 3000 nanómetros y se denomina como IRB. ¿Listo? Bueno, ahora veamos el último rango, que es el infrarrojo lejano. Este va de 3000 a 10.000 nanómetros. Se representa como IRC, ¿cierto? Entonces estos son los rangos en que se divide el espectro infrarrojo. ¿Listo? Bueno, normalmente, aunque no estemos muy acostumbrados a pensar en la espectroscopía o en el infrarrojo, nosotros todos estamos asociados con él porque todos emitimos radiación infrarroja. Cualquier cuerpo que esté por encima de 0 grados centígrados emite radiación infrarroja, ¿cierto? 0 grados centígrados no, sino 0 grados Kelvin, es decir, menos 273,15 grados centígrados. Todos los cuerpos que nosotros, digamos, conocemos en la Tierra, todos los objetos, emiten radiación infrarroja. ¿Listo? Esto es lo que ustedes ya conocían, digamos, los rangos en que es dividido el infrarrojo. ¿Para qué sirven, digamos, los datos que obtenemos o mejor, para qué sirve la radiación infrarroja cuando ésta incide sobre las sustancias? Sirve para provocar vibraciones en las moléculas orgánicas. Acá se muestran los tipos de vibraciones que se producen. Pueden ser de tensión o eh, pueden ser también ¿de qué? De flexión. Entonces, cuando es de tensión, se producen cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Esta tensión, entonces, es la que provoca, digamos, movimientos, o sea, que se alarguen los enlaces o se acorten, ¿cierto? Entonces puede ser tensión simétrica o tensión asimétrica. La simétrica, ambos enlaces se están acortando, y la asimétrica, uno se acorta y el otro se alarga. ¿Listo? Bueno, ahora
para la deformación. La deformación puede ser simétrica o asimétrica. Ambas son en el plano, ¿cierto? O sea, el plano que contiene digamos que está en la pantalla. Puede ser movimiento de tijera o movimiento de balanceo. Movimiento de tijera, ustedes digamos acá lo notan. Movimiento de balanceo, ambas van hacia el mismo lado. Y el otro es el movimiento, digamos las flexiones, ¿cierto? O movimientos fuera del plano. Entonces, lo que se hace es acá mirar cómo un grupo sale y el otro entra, ambos digamos fuera del plano, ¿cierto? Entonces el primero se llama deformación simétrica fuera del plano, movimiento de torsión, y el otro cuando ambos entran a la vez y ambos salen se llaman movimiento de aleteo o deformación asimétrica fuera del plano. ¿Listo? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es el equipo que nosotros tenemos para la radiación infrarroja? Tenemos, digamos, una lámpara de luz ultravioleta, ¿cierto? Entonces, esta lámpara lo que hace es que simplemente emite radiación infrarroja, y esa radiación es hecha pasar por una celda que contiene la muestra. También radiación del mismo tipo es hecha pasar, ¿cierto? Por una celda de referencia, o sea, una celda que no contiene nada. Esta radiación entonces pasa por acá. Este espejo giratorio lo que hace es pasar, digamos, en una oportunidad rayos de luz que vienen de la celda de referencia, y en otra oportunidad rayos de luz que vienen de la muestra. Y esto llega a un monocromador, posteriormente a un detector, y sale un espectro que se denomina espectro infrarrojo. Este espectro tiene unos picos, ¿cierto? Y esos picos y la intensidad, o sea, la posición y la intensidad de estos picos son los que permiten determinar los grupos funcionales de la muestra. ¿Listo? Normalmente las longitudes o los números de onda van desde 400 a 4000 centímetros a la menos 1. ¿Listo? Bueno, acá lo que tenemos es un espectro. Normalmente el espectro sale con grandes picos, ¿cierto? Como les decía anteriormente. La idea no es interpretar cada uno de los picos que están acá, sino más bien mirar cómo qué características comunes a diferentes sustancias podemos encontrar en este pico. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de un fenol. Este fenol se reconoce porque porque produce una banda grande aquí alrededor de 3500, que es muy simétrica. Entonces, presencia de fenol. Otra banda es la banda del C doble enlace O, que normalmente aparece acá hacia la mitad del espectro. Y otra banda característica es la de las pequeñas bandas bencenoides. Aparecen entre 3 y 4 y normalmente son como una escalerita, ¿cierto?, de bandas que son pequeñas y que se caracterizan, digamos, porque están de esta forma y son correspondientes al anillo aromático. ¿Listo? Normalmente por debajo de 1000, por debajo de 700 más o menos, yo puedo ver si hay grandes picos, y si hay grandes picos también me confirman la presencia de anillos aromáticos. ¿Listo? Aquí hay una tabla de infrarrojo que me permite, digamos, mirar la posición exacta de estas señales. Y también tenemos acá, por ejemplo, otro espectro que es el del acetofenol, ¿cierto? Este espectro lo que hace es que simplemente, como les decía anteriormente, yo lo que hago es buscar las señales más importantes. Entonces, por ejemplo, siempre debo buscar el C doble enlace O de las cetonas, o el C doble enlace O, porque aparecen muchos compuestos en muchos grupos funcionales. Por ejemplo, aparecen cetonas, en aldehídos, en ácidos carboxílicos, en ésteres, etcétera, ¿cierto? Entonces siempre yo busco ese C doble enlace O.
Otra cosa que puedo buscar, ¿cierto? Es si el compuesto es aromático o no. Ya sabemos, pequeñas bandas bencenoides, grandes picos por debajo de 700, ¿cierto? Entonces, ya con este compuesto, digamos que no puedo sacar demasiada información, ya con que sepa yo que tiene C doble enlace O, que no tiene acá, digamos, un grupo grande que es correspondiente al OH, por ejemplo, de ácidos, entonces ya descarto un poco de sustancias, ¿cierto? Sustancias que no, que digamos que contengan el OH, pues no aparecen dentro de mis posibles. Entonces solamente me queda, digamos, si me dan aquí la fórmula molecular, pues debe tener un grupo C, un enlace O, porque acá me lo está diciendo, no es un ácido porque si no tendría acá más oxígenos, y fuera de eso ya sé que es aromático. Entonces con esta formulita y con lo que tengo pues armo mi estructura, ¿cierto? E igual debo complementar mi análisis con otros espectros. ¿Listo? Acá está, digamos, una tabla de infrarrojo donde me muestra los grupos funcionales que aparecen en ciertos rangos de longitud de onda y que me puede ayudar. Ahora miremos el último, que es la espectrometría de masas. Acá lo que tengo es una cámara de ionización. En esta cámara lo que hago es que paso mi muestra al estado gaseoso, ¿cierto? Y le meto una corriente de alto voltaje que lo que hace es que me ioniza las moléculas, ¿cierto? Me las pasa, me les quita un electrón y me las deja con carga. Entonces estas moléculas pasan por, digamos, una cámara donde se van recopilando, ¿cierto? Y posteriormente a eso pasan a una cámara de colisión. En esta cámara de colisión, como su nombre lo indica, las moléculas por colisión son fragmentadas en pedazos más pequeños. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de 5, esta se me puede romper acá, por ejemplo, en dos, una de 2 carbonos y otra de 3, o se me puede romper, por ejemplo, en una de 1, una de 2 y una de 2 también, y así sucesivamente, ¿cierto? Todos estos fragmentos que tienen una relación carga-masa pasan por esta otra cámara, que lo que hace es que tiene un campo electromagnético que interacciona con cada una de las cargas. Dependiendo de la relación carga-masa, las sustancias o los fragmentos se van, digamos que se van deflectando, ¿cierto? Los más pequeños se van a deflectar muchísimo más y los más grandes se van a deflectar menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos fragmentos pasan acá a un detector, y que es una placa fotográfica, y acá, dependiendo, digamos, del el grado de deflexión, se va a producir el espectro de masas. ¿Qué es importante acá? Pues tener la relación obtener el peso molecular de la sustancia. Eso es lo más importante que nos puede dar la espectrometría de masa, ¿cierto? ¿Y cómo lo obtenemos? Por medio de la relación masa-carga. También saber que allí, para poder determinar digamos, el peso molecular de las sustancias deben estar en fase gaseosa. Y también que dependiendo de los electrones que pierda la molécula, se pueden tener diferentes relaciones de la masa molecular, diferentes relaciones carga-masa. ¿Listo? Sin embargo, también es importante saber que ya que el peso molecular de una sustancia es característico de cada uno, es, digamos, fundamental tener esta información de cada sustancia, ¿cierto? Porque me permite identificar la muestra. ¿Qué tenemos en un espectro de masas? Tenemos un ion molecular. ¿Cómo lo identificamos? Porque este es el que aparece más a la derecha del espectro, es decir, es el que más relación masa-carga tiene. En este caso es 72, ¿cierto? Ese corresponde al peso molecular de la sustancia. También hay otro que se llama el pico base. ¿Ese pico base qué es?
pues el que aparece con mayor porcentaje de abundancia, ¿cierto? Mayor porcentaje de abundancia. ¿Por qué aparece con mayor porcentaje de abundancia? Porque es el que más se produce, porque es el que más, digamos, es estable, etcétera, ¿cierto? Este no me da tanta información, pero este otro sí me da muchísima información, ¿cierto? Entonces, este me da el peso molecular de la sustancia. Otra cosa que puedo distinguir aquí yo son las pérdidas que va teniendo mi sustancia a medida que se fragmenta. Por ejemplo, acá 72 pierde 15. 15 puede ser por este CH3, 12 y 3, 15. Entonces pierde 15 y se forma un fragmento de 57. Fíjese que acá encuentro el 15 y encuentro el fragmento de 57. Cuando pierde CH2, CH3, eso pesa 15 más 14, me da 29. Entonces se me forma el fragmento de 43, ¿cierto? Perdió 29, CH2, CH3, 3 y me forma el fragmento de 43. Este es el más estable y por eso se llama pico base. Y así sucesivamente encuentro más fragmentos. ¿Listo? ¿Por qué se ven diferentes señales alrededor, digamos, de la señal más grande? Acuérdese por favor que los átomos pueden presentarse también en forma isotópica, es decir, átomos de la misma molécula o de la misma naturaleza, pero que tienen diferente peso atómico, ¿cierto? El peso atómico, acuérdense por favor que está relacionado con el número o la suma del número de protones más número de neutrones. Pero a veces el número de neutrones en algunos átomos, por ejemplo en carbono, puede variar. Algunos pueden contener 6, otros pueden contener 7, otros pueden contener 8 neutrones. Entonces eso hace que varíe, digamos, la masa, ¿cierto? Entonces acá lo que muestra es esos, digamos, estas otras señales se obtienen por los isótopos respectivos de cada uno de estos digamos, de estos carbonos. ¿Listo? Bueno, acá tenemos más especificadito cómo es que se forman o cómo se obtienen los fragmentos. Tengo mi molécula, esa molécula la hago, digamos, pasar por una corriente de 70 electronvoltios, obtengo mi ion molecular y ese ion molecular después se fragmenta en la cámara de colisión en pequeños pedazos y entonces yo obtengo mi espectro, ¿cierto? Acá esto ya lo vimos, cómo se van, digamos, sucediendo las pérdidas y cómo se forman los diferentes fragmentos. Acá tengo mi ion molecular y acá tengo mi pico base. ¿Listo? Espero que les haya podido servir el video. Acá pues es básicamente lo mismo, se ve simplemente cómo se van rompiendo. Este que tiene 5 se puede romper en dos fragmentos, uno de 3 y uno de 2. Este se rompió en dos fragmentos, uno de 4 y uno de 1, y este se rompió también en dos fragmentos, uno de 2 y uno de 3. Entonces, chicos, ahora sí espero que les haya podido servir. Les doy muchas gracias a ustedes por su atención y hasta una próxima oportunidad.